Realmente quería que todo fuera un malentendido, pero me colé y tomé el teléfono de mi esposa. Durante todo el tiempo que lo tuve en mis manos, no supe qué pensar, y fue devastador. Al principio, temí estar exagerando. Pensé que si estaba equivocado, simplemente lo devolvería a su lugar sin que ella lo notara. Pero mis peores sospechas se confirmaron. Todo comenzó aquella mañana. El capitán Marcos Aranda finalmente regresaba a casa después de 4 meses de misión. Su avión aterrizó en Madrid antes del amanecer, pero no se detuvo en la base. Arrojó su mochila al maletero de su SUV y condujo directamente a casa. Quería ver a Sofía. Durante las últimas semanas, sus llamadas con ella habían sido extrañas. Sofía sonaba distante, como si estuviera allí por obligación. No preguntaba cuándo volvería, no contaba los días como solía hacer. Y cuando él decía te extraño, su respuesta era solo un seco yo también. Eso no era normal. Pero Marcos quiso convencerse de que solo estaba cansada de estar sola. Que una vez que la viera, todo volvería a ser como antes. Respiró hondo al doblar por su calle. La casa de 2 pisos con techo rojo seguía allí, igual que siempre. Pero algo en ella se sentía distinto. Como si ya no fuera su hogar. Apagó el motor, salió del coche y de inmediato escuchó su nombre. Marcos. No sabía que ya habías vuelto. Levantó la vista y vio a Rubén en el jardín de al lado. Sostenía una botella de agua, apoyado contra su reluciente Range Rover. Un tipo exitoso, con demasiado tiempo libre. Marcos lo toleraba, pero nada más. Rubén siempre lucía impecable, dientes blancos, piel bronceada, cabello peinado como si acabara de salir del salón. Y esa eterna actitud de superioridad. Acabo de llegar, respondió Marcos con expresión neutral. ¿Sofía está en casa? Rubén titubeó apenas un segundo antes de sonreír demasiado ampliamente. Por supuesto, dijo con una voz extrañamente cargada de algo más. Algo oculto. Marcos no respondió, pero su instinto se activó. Conocía demasiado bien a las personas que escondían información importante. Y el tono de Rubén. No le gustó nada. Sin decir más, se dirigió a la puerta. Su corazón latía con fuerza, listo para ver a Sofía, para abrazarla, para olvidar cualquier inquietud. Pero cuando abrió la puerta, solo encontró silencio. Un silencio demasiado pesado. Marcos frunció el ceño. Era temprano, pero Sofía siempre se despertaba cuando él llegaba. La buscó en la sala, en la cocina. Nada. Subió las escaleras con pasos firmes. Cuando empujó la puerta del dormitorio, el aire en la habitación estaba viciado. Como si hubiera estado cerrada demasiado tiempo. La cama estaba hecha. La casa estaba en orden. Pero no sentía que fuera suya. Y entonces vio el teléfono de Sofía en la mesita de noche. Normalmente, ella lo guardaba en su bolso. Algo en su interior le dijo que revisarlo sería cruzar un límite. Pero no pudo evitarlo. Lo tomó con manos frías. Y al ver la pantalla, supo que nada volvería a ser igual. Marcos cerró la puerta detrás de él y escuchó. La casa estaba demasiado silenciosa. No había música, ni televisión, ni siquiera el sonido del agua corriendo. Su instinto militar detectó de inmediato que algo estaba mal. Dejó el teléfono sobre la mesa y avanzó por el pasillo. Un ruido sutil captó su atención. Venía de abajo. Del sótano. Algo se tensó en su pecho. Caminó con pasos firmes hasta la puerta que llevaba al sótano y la abrió sin hacer ruido. Y allí la vio. Sofía estaba de pie junto a un estante lleno de cajas, con una botella de vino en la mano. Intentaba devolverla a su sitio con torpeza, como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Se sobresaltó al verlo. No corrió a abrazarlo. No gritó su nombre con alegría. Se quedó quieta. Y después de un instante, uno que Marcos sintió en toda su piel, intentó sonreír. ¿Cariño? No deberías haber vuelto hasta la próxima semana. Su voz sonaba forzada. Marcos no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, sin expresión. ¿No te alegra verme? Sofía se puso nerviosa al instante. No, no. Es solo que quería prepararte una sorpresa. Él asintió lentamente y dejó que su mirada recorriera el lugar. Algo no encajaba. Todo estaba demasiado perfecto. Sofía nunca había sido desordenada, pero tampoco obsesiva con la limpieza. Sin embargo, la casa lucía como si no hubiera sido habitada en meses. El sofá donde siempre se sentaban juntos. Su manta favorita había desaparecido. La mesa del salón. Sus revistas militares ya no estaban. La cocina. Su taza preferida, aquella con la que siempre tomaba café en la mañana,
había desaparecido. Pero lo más inquietante estaba en el armario. Lo abrió. Sus zapatos estaban perfectamente alineados, como si fueran una exhibición de museo. Nadie los había movido en todo este tiempo. Sofía, mientras tanto, cerraba apresuradamente la puerta del sótano. Demasiado rápido. Demasiado nerviosa. ¿Qué estaba ocultando? Marcos no hizo una escena de inmediato. Eso sería demasiado simple. Demasiado emocional. Demasiado poco militar. Si empezaba a gritar ahora, Sofía soltaría unas lágrimas, improvisaría alguna mentira. Y él se quedaría con dudas. Pero a él no le gustaban las dudas. Si iba a entrar en combate, tenía que estar completamente informado. Así que esperó. Sofía se comportó casi con naturalidad, aunque, de vez en cuando, sus ojos reflejaban un leve nerviosismo cuando creía que él no la veía. Durante la cena, le habló de cosas triviales, la vecina Inés, el perro de la calle que ladraba todas las noches. Marcos fingió escuchar. Pero no prestaba atención. Solo esperaba que se durmiera. A la 1 de la madrugada, cuando Sofía por fin cayó en un sueño profundo, Marcos tomó su teléfono. Su entrenamiento militar le había enseñado a moverse con rapidez y precisión. 2 toques en la pantalla y el chat se abrió. El primer mensaje hizo que todo a su alrededor se volviera silencioso. Te extrañé, amor. ¿Cuándo vienes? Hace 1 hora habría ido, si no fuera por ese bastardo paranoico tuyo. Ese bastardo paranoico tuyo. Esas 3 palabras le golpearon más fuerte que cualquier impacto en combate. Lo habían borrado. Reducido a una simple molestia entre ella y él. ¿Cuándo vienes? Esto significaba que el hombre que buscaba no estaba lejos. No era un amante de otra ciudad. No era una relación secreta que se mantenía a través de la distancia. Estaba aquí. Cerca. Y ya había estado en su casa. Marcos sintió como su sangre hervía. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no despertarla en ese mismo instante. Sacarla de la cama y obligarla a decirle la verdad. Pero no. Él no era un hombre que perdía el control. Nunca actuaba sin saber exactamente quién era su enemigo. Respiró hondo, apagó la pantalla y volvió a dejar el teléfono en su sitio. Mañana encontraría el momento adecuado. Mañana terminaría el trabajo. Hoy, simplemente se quedó acostado junto a ella, mirando el techo, mientras su corazón golpeaba contra su pecho como si estuviera a segundos de un ataque. A la mañana siguiente, Marcos se comportó como siempre. Sonrió a Sofía, la besó en la mejilla y bebió su café como si nada hubiera pasado. Incluso ella rió cuando él bromeó sobre sus habilidades culinarias. Pero Marcos veía los pequeños detalles. Sus movimientos eran demasiado controlados. Sus ojos se quedaban fijos en su teléfono por más tiempo del habitual. Esperaba a alguien. Marcos decidió ir al club deportivo donde Rubén solía entrenar. No porque de repente le interesara el deporte, sino porque quería observar. Rubén estaba allí, como era de esperarse. Jugaba squash con otro hombre a quien Marcos no reconocía. Alto, unos 35 años, bronceado, seguro de sí mismo, parecía otra versión de Rubén. Bien vestido, con la misma actitud arrogante. Marcos se sentó en la barra, pidió una botella de agua y escuchó. ¿Estás seguro de que ella está dentro? Preguntó el desconocido. Absolutamente. Sabe qué hacer. Lo principal es no quemarse. Marcos se quedó inmóvil. Estaban hablando de Sofía. Esperó a que el partido terminara y, cuando el desconocido pasó a su lado, lo detuvo con naturalidad. Buen golpe por la derecha. Pero sostienes la raqueta demasiado alta. El hombre se giró, sorprendido. ¿Quién eres? Marcos sonrió. Un amigo de Rubén. ¿Y tú? El hombre le devolvió la sonrisa, lenta y calculada. Raúl. Hacemos negocios juntos. Marcos memorizó el nombre. Raúl. No sabía qué papel jugaba en todo esto, pero intuía que no sería la última vez que se verían. Mientras hablaban, Rubén se les acercó. Su expresión cambió apenas un instante cuando vio a Marcos conversando con Raúl. ¿Ya conociste a mi amigo? No del todo, pero eso lo arreglaremos pronto, respondió Raúl con una sonrisa. Marcos fingió que nada especial ocurría. ¿Trabajan juntos? Sí, en el sector de inversiones. Bienes raíces, grandes negocios, ya sabes. Marcos sí sabía. Había tratado con gente como ellos en su trabajo. Gente que escondía sus verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas sobre negocios. Raúl y Rubén ocultaban algo. Y Marcos iba a descubrirlo. Marcos nunca confiaba en la gente al azar.
Si quería una respuesta honesta, recurría a aquellos que habían pasado el fuego con él. Martín Rojas era uno de esos hombres. Un ex paracaidista que, después de su servicio, había abierto un pequeño bar en el centro de la ciudad. Un hombre que sabía todo lo que ocurría a su alrededor. Si había suciedad en algún lugar, Martín la veía. El bar no era grande, pero tenía carácter. Mesas de madera oscura, una vieja rocola en la esquina, luces tenues que daban un aire íntimo al lugar. Cuando Marcos cruzó la puerta, sintió una extraña sensación de alivio. En el rincón más alejado, Martín bebía lentamente un whisky. Ha pasado mucho tiempo, capitán. Demasiado. Martín dejó su vaso sobre la mesa y lo observó con atención. Puedo ver en tu cara que no viniste solo a beber. ¿Qué ocurre? Quiero saber qué sabes sobre Rubén. Martín frunció el ceño. ¿Por qué preguntas? Solo dime lo que sabes. El viejo paracaidista suspiró y tomó otro sorbo antes de hablar. Rubén es un tipo de mierda, Marcos. Eso ya lo sé. Pero necesito más. Martín guardó silencio por un momento y luego dijo con calma. Lo vi en un bar con mujeres un par de veces mientras estabas fuera. Marcos no reaccionó de inmediato. Martín lo miró a los ojos y añadió. Y lo interesante es que Sofía también estaba ahí. Ahora Marcos ni siquiera parpadeó. Continuó. Martín tomó aire, como si cada palabra pesara más de lo que quería admitir. Se veían, muy cercanos. Recordaba claramente la primera vez que los vio juntos. Rubén estaba sentado en la barra, su brazo alrededor de la cintura de Sofía. Ella reía con sus chistes, inclinándose hacia él, tocando su mano con familiaridad. No tenía la apariencia de una mujer que extrañaba a su esposo. Tenía la apariencia de una mujer que sabía exactamente lo que hacía. La primera vez, Martín no dijo nada. Pensó que tal vez solo era un coqueteo, una broma entre tragos. Pero la segunda vez que los vio juntos, supo que era algo más. Marcos se recostó en su silla, observándolo. ¿Estás seguro de esto? Martín no mentía. Absolutamente. No había más dudas. Rubén y Sofía llevaban tiempo juntos. Y no era solo un desliz. Marcos tomó su vaso con calma, bebió un sorbo y lo dejó sobre la mesa. Su voz fue fría, controlada. Gracias, amigo. Es todo lo que necesitaba saber. Ahora estaba listo para actuar. Marcos le dijo a Sofía que pasaría la noche en la base. Ella intentó fingir decepción. ¿Te vas otra vez? Sí. Es una emergencia. Pero acabas de volver. Pareció dudar antes de decir algo más, pero luego solo sonrió y se encogió de hombros. Bueno, está bien. Me iré a la cama temprano entonces. Fue en ese momento cuando Marcos tuvo la última confirmación. Si de verdad le doliera su partida, habría intentado convencerlo de quedarse. Pero no. Sofía ya estaba pensando en otra cosa. En alguien más. Marcos no condujo hasta la base. Aparcó a unas cuadras de la casa y encendió su teléfono. La cámara oculta en su dormitorio empezó a transmitir en directo. Su pulso se mantuvo estable. Esperó. A las 10, Sofía seguía sola. A las 11, silencio. A medianoche, se duchó. Y a la 1 de la madrugada, la puerta trasera se abrió. Una silueta masculina se deslizó dentro de la casa. Marcos sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Era Rubén. Sin dudar, cerró su teléfono, salió del coche y caminó hacia la casa. No corrió. No tenía prisa. Cada uno de sus pasos estaba medido, como si se estuviera preparando para una cirugía. La noche estaba en calma. La luna proyectaba sombras largas, y cada movimiento de Marcos parecía aún más amenazante. Llegó al jardín trasero. La puerta estaba sin seguro. Como si fuera su propia casa. Rubén no tenía miedo de nada. Y ese era su mayor error. Marcos entró en silencio, sintiendo la sangre hervirle lentamente en las venas. No tenía miedo. Solo estaba esperando el momento adecuado. Avanzó por el pasillo y escuchó algo. Una risa. La risa de Sofía. No era la misma risa que le dedicaba a él. Era más suave, más juguetona. Se detuvo ante la puerta del dormitorio. Escuchó a Rubén susurrarle algo. Ella respondió con voz baja. La última prueba. Su puño se cerró con fuerza. Empujó la puerta. ¿La están pasando bien? Rubén saltó hacia atrás. Sofía cayó sobre la cama, con los ojos desorbitados. Marcos se quedó en el umbral. Su rostro era una piedra, su cuerpo tenso como el de un luchador antes del golpe. El silencio cubrió la habitación como el trueno antes de la tormenta. El momento de la verdad había llegado.
La habitación quedó en silencio. Sofía estaba envuelta en su bata, su rostro una máscara de horror. Rubén ni siquiera tuvo tiempo de alcanzar su camisa, que yacía en el suelo. Se quedó paralizado, como un animal acorralado, y dio un paso atrás, buscando una ruta de escape. Marcos los observaba con calma. Su expresión era serena, pero en sus ojos ardía una tormenta. ¿La están pasando bien? Su voz era plana, fría. Y precisamente por eso, daba más miedo que cualquier grito. Nadie respondió. Sofía reaccionó primero. Marcos. No es lo que piensas. Él giró la cabeza lentamente hacia ella. Ah, no. ¿Y qué es lo que pienso? Rubén abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Sabía que no tenía sentido negarlo. Pero aún no comprendía con quién estaba tratando. Dio un paso al frente e intentó sonreír. Marcos, vamos, hombre, no exageremos. Esto pasa. Esto pasa. Le había dicho eso a un hombre que había vuelto de la guerra solo para encontrar la traición en su propia casa. Marcos se permitió sonreír por primera vez. Lentamente. Peligrosamente. ¿Pasa? Su voz bajó aún más. Rubén tragó saliva. Finalmente sintió miedo. ¿Somos adultos, Marcos? Marcos avanzó un paso. Entonces compórtate como uno. Agarra tu camisa y vete. Rubén rió con nerviosismo. No harás una tragedia de esto, ¿verdad? Hablemos. Marcos levantó la mano con calma y señaló la puerta. Última oportunidad. Sofía miró de uno a otro, desesperada. Por favor, no. Rubén se dio cuenta de que no era un juego. Rápidamente reunió sus cosas sin atreverse a mirar a Marcos. 5 segundos. 10. Caminó hacia la salida. Pero, al llegar a la puerta, se giró. No pudo evitarlo. Escucha, hombre. Ella vino a mí por una razón. Lo sabes, ¿verdad? Esa fue su mayor equivocación. No voy a decirte lo que hizo Marcos, puedes adivinarlo por ti mismo. Rubén soltó un jadeo ahogado, se dobló y perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Marcos ni siquiera lo miró. Ya estaba observando a Sofía. Me usaste, Sofía. Ella se sentó en la cama, envolviéndose en la manta como si fuera la víctima. Yo, puedo explicarlo. No, no puedes. Se lo explicarás a tu abogado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres el divorcio? No. Quiero quitarte todo lo que te importa. Por primera vez, Sofía no supo qué decir. En ese instante, comprendió que había perdido. Marcos se dio la vuelta sin decir más. Rubén ya había salido corriendo y desaparecido en la oscuridad. Sofía se quedó sola. Y por primera vez, entendió que ya no le importaba a nadie. A la mañana siguiente, Marcos presentó la solicitud de divorcio. Vació todas las cuentas conjuntas para que Sofía no recibiera nada. Contrató a un abogado especializado en estos casos. No solo se estaba marchando. La estaba destruyendo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Salió de la casa. Comenzó un nuevo juego. Y esta vez, nadie lo engañaría. Había pasado una semana. Marcos salió de la oficina del abogado tras ultimar los detalles del divorcio y la división de bienes. Todo iba según lo planeado. Sofía no recibiría nada. Él se quedaría con la casa. Sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y sus cuentas vacías antes de que pudiera reaccionar. Ni siquiera intentó llamarlo. Y eso era lo mejor de todo. Pero justo cuando se acercaba a su coche, una voz inesperada lo detuvo. Vaya, hermano. Le diste una buena paliza. Marcos se giró lentamente. Raúl. El mismo empresario que había visto en el gimnasio con Rubén. ¿Qué hacía aquí? Raúl lucía impecable como siempre, un traje caro, una leve sonrisa en los labios. Pero sus ojos delataban tensión. ¿Qué quieres? Dijo Marcos, cortante. Raúl encendió un cigarro y se sentó en un banco junto al coche. No vengo por negocios. Vengo por Rubén. Marcos no reaccionó, pero su cuerpo se tensó. Raúl dio una calada, exhaló el humo y negó con la cabeza. También se metió con mi esposa, Marcos. Silencio. Marcos lo observó sin pestañear. Raúl frunció el ceño. Yo también fui un idiota. Confié en él, pensé que era mi socio. ¿Y él? Hiciste bien en darle una paliza, pero no fue suficiente. Marcos se mantuvo callado, dejando que Raúl continuara. Pensé que Rubén era solo un mujeriego típico. Pero es un desgraciado a otro nivel. No solo estuvo con Sofía y con mi Carmen. Ha destruido varias familias.
No se acuesta con las esposas de sus amigos por accidente. Lo hace a propósito. Marcos sintió como la ira volvía a arder en su pecho. Raúl echó la cabeza atrás y soltó una risa amarga. Tú eres militar, ¿no? Recto, perfecto, honesto. ¿Y qué hiciste? ¿Le diste un puñetazo y te fuiste? ¿De verdad crees que eso es suficiente? Marcos sabía que no lo era. Solo que hasta ahora no había decidido cómo quería terminar esto. Raúl tiró la colilla al asfalto, por primera vez, habló en serio. Sé cómo acabar con él. Pero no puedo hacerlo solo. Marcos no era de los que formaban alianzas con desconocidos. Pero quería saber lo que Raúl sabía. Raúl sacó su teléfono, abrió unos documentos y se los entregó. Aquí tienes su historial financiero del último año. Marcos hojeó el archivo. Hoteles caros. Transferencias en efectivo a cuentas de mujeres desconocidas. Préstamos cuestionables cerrados sin explicación. Raúl asintió. Descubrí todo esto hace un mes. Pero entonces no sabía que también se estaba acostando con mi esposa. Cuando lo confronté, se derrumbó y me lo dijo todo. No solo se dedica a convencer mujeres. Es un estafador financiero. Marcos analizó los datos con atención. ¿Y qué quieres? Raúl sonrió. Quiero destruirlo para que no pueda levantarse jamás. Y tú eres el único que puede ayudarme a hacerlo. Marcos pensó en Sofía. En cómo Rubén había entrado en su casa como si fuera suya. Y de repente, se dio cuenta de que deseaba esto mucho más de lo que creía. Colocó el teléfono de Raúl sobre el capó del coche y cruzó los brazos. ¿Qué propones exactamente? Raúl sonrió. Sé dónde está su dinero. Y sé cómo hacer que mañana por la mañana no le quede nada. Marcos no se sorprendió. Raúl, al igual que Rubén, jugaba en ligas mayores. Pero ahora, estaba de su lado. Raúl arqueó las cejas. ¿Qué dices, soldado? ¿Le mostramos lo que es una guerra de verdad? Marcos sonrió. Dime todo. Raúl miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Rubén no solo invertía en bienes raíces. Estaba operando un esquema que deja demasiados rastros. Y puedo asegurarme de que todos esos rastros lo señalen directamente. Marcos lo estudió con atención. ¿A qué te refieres? Raúl exhaló lentamente. Su negocio hotelero es solo una fachada. En realidad, juega con activos, realiza transacciones sospechosas y mueve dinero en efectivo desde cuentas offshore. El problema es que la mayoría de los que trabajan con él no saben que es una trampa financiera. Pero yo sé cómo hacerlo público. Marcos asintió, analizando la información. ¿Y qué necesitamos? Raúl sonrió con un brillo peligroso en los ojos. Ya lo tengo todo listo. Pero necesito a alguien que sepa trabajar en situaciones críticas. Si Rubén sospecha que lo están acorralando, intentará defenderse. Y él no juega limpio. Marcos entendió el mensaje. Rubén no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota. Había que ponerlo en una situación de la que no pudiera escapar. Raúl sacó su tableta y abrió un esquema de transferencias financieras. Aquí está su cuenta offshore principal. Es donde él lava el dinero antes de ingresarlo en sus negocios. Marcos observó con atención, aunque el fraude financiero no era su especialidad. Si llevamos esta información a las personas adecuadas, sus cuentas serán congeladas. Sin dinero, no podrá manejar la empresa. Y entonces todos sus socios empezarán a huir. ¿Sabes a quién entregárselo? Raúl asintió. Hay gente que ha estado esperando algo así durante mucho tiempo. Pero sus contactos en política y negocios lo han protegido hasta ahora. Si les damos los documentos correctos, no tendrá escapatoria. Marcos se quedó pensativo. Si hacemos esto, ¿qué pasa después? ¿Huirá del país? Raúl se frotó la barbilla, evaluando los posibles escenarios. Quizás. Pero no podrá volver, porque todos a los que les debe dinero lo estarán buscando. Tendrá que vivir en las sombras. O cometerá un error y terminará en la cárcel. De cualquier forma, dejará de ser un problema. Marcos lo meditó un instante. ¿Cuándo podemos hacerlo? Hoy mismo. Nos vemos en 3 horas. Quiero comprobar algunos detalles antes. Raúl sonrió, como si esperara esa respuesta. No llegues tarde, soldado. Será una noche intensa. Se marchó, dejando a Marcos junto a su coche, inmerso en sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control volvía a sus manos. Rubén había estado jugando con las vidas de los demás. Ahora era su turno de convertirse en una pieza en el tablero de alguien más. Y Marcos estaba dispuesto a jugar hasta el final.
Marcos condujo hasta su casa, entró y se dirigió directamente a su laptop. Era el momento de asegurarse de que Rubén no tuviera escapatoria. Abrió varias pestañas y comenzó a recopilar toda la información que tenía sobre él. Sus conexiones, negocios, propiedades, transacciones. Él no era un experto en fraude financiero como Raúl, pero sí entendía la naturaleza humana. Las personas siempre tienen un punto débil. Y si golpeaba el lugar adecuado, todo el esquema se vendría abajo. Raúl ya tenía los documentos listos para entregarlos a personas que llevaban tiempo esperando el momento de destruir a Rubén. Pero la gran pregunta era, ¿podrían hacerlo antes de que Rubén se diera cuenta y escapara? Marcos revisó el acceso remoto a la cámara de su antigua casa. Seguía funcionando. Sofía aún no se había dado cuenta de que estaba siendo observada. Apenas estaba por salir cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Contestó, pero no dijo nada. Al otro lado, alguien respiraba entrecortado. Marcos. Reconoció la voz al instante. Sofía. ¿Qué quieres? Yo, cometí un error. Marcos casi se rió. Sí. Lo sé. No, no entiendes. Él ya no aparece. Creo que sospechó algo. Marcos se recargó en la silla. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que lo traiga de vuelta? Quiero que me expliques qué está pasando. Interesante. Sofía no era estúpida. Si había notado que algo andaba mal, eso significaba que Rubén estaba al borde del colapso. Si él sospecha, es su problema. Tú ya tienes suficientes. Marcos. La detuvo. Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones, Sofía. Ya no soy tu salvavidas. Colgó sin más. Ahora sabía que el tiempo se agotaba. Salió y condujo hasta el bar donde Raúl lo esperaba. Sobre la mesa, había un sobre. Aquí está todo. Contratos, transacciones bancarias, nombres. Todo lo que necesitamos para hacer de su vida un infierno. Marcos tomó el sobre, lo giró en sus manos. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Raúl sonrió con confianza. Cuando esto llegue a las personas correctas, no solo será destruido financieramente. Tendrá que esconderse, porque las deudas que cerró en realidad nunca desaparecieron. Marcos asintió. No buscaba una confrontación física. Quería que Rubén se metiera solo en una jaula sin salida. Se puso de pie. Entrega esto a tus contactos. Cuando actúen, avísame. Raúl sonrió con satisfacción. Ya lo hice. Mañana Rubén despertará con problemas nuevos. A la mañana siguiente, la cámara en la casa de Sofía mostró algo interesante. Sofía corría por la habitación, el teléfono en la mano. Su voz estaba llena de pánico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo sacar dinero de la tarjeta? Del otro lado, la voz de Rubén gritaba, aunque solo se entendían fragmentos. Congelaron las cuentas. Los abogados no contestan. Alguien filtró la información. Marcos lo vio con calma. Rubén se daba cuenta de que estaba atrapado. Ahora solo quedaba saber dónde intentaría huir. Ese mismo día, Sofía volvió a llamar. Marcos ignoró la llamada 3 veces, pero ella insistió. Finalmente, respondió. ¿Ahora qué? Está en pánico. Dice que tiene que escapar. ¿Qué hiciste? Marcos apenas contuvo la risa. Sofía, jugaste este juego. Ahora cosecha los frutos. Quiere verme. Dice que yo también estoy en peligro. Marcos frunció el ceño. Interesante. Si Rubén quería verla, significaba que o bien intentaba arrastrarla con él o pensaba que ella podía ayudarlo. ¿Aceptaste? No lo sé. Dijo que era importante. Marcos miró la hora. Si Sofía aceptaba, tendrían la oportunidad de cerrar este juego de una vez por todas. Dile que irás. Hubo un silencio. ¿Por qué? Quiero saber qué tiene que decirte. Y probablemente tú también quieras saber en qué te metiste. Sofía suspiró con frustración. Está bien. Pero si esto es tu forma de vengarte, todavía puedo arreglar las cosas. Marcos se rió. No, Sofía. No puedes arreglar nada. Solo nos queda jugar hasta el final. Esa noche, Sofía fue a su encuentro con Rubén. Desde un coche al otro lado de la calle, Marcos y Raúl la observaban. No confiará en ella. Pero está en pánico, lo que significa que cometerá un error, murmuró Raúl. Marcos asintió. Solo necesitamos un paso en falso. Esperaron. Rubén estaba irreconocible. Su ropa estaba arrugada, su expresión llena de miedo, y en su mano temblorosa sostenía un teléfono con la pantalla rota. Cuando vio a Sofía,
Su rostro mostró una mezcla de desesperación y esperanza. «Me lo han quitado todo, Sofía», exclamó, su voz quebrada. «Todas mis cuentas, todas mis conexiones. Alguien me delató». Sofía lo miró sin emoción. «¿Y ahora qué vas a hacer?». No había compasión en su tono. Solo tensión. Rubén la observó como si fuera su última salvación. «Necesito dinero». Dio un paso hacia ella, con las manos extendidas. «No vas a dejarme solo, ¿verdad?». Pero Sofía retrocedió. «Me usaste igual que a todos los demás. No voy a hundirme contigo». Por primera vez, Rubén entendió. Había perdido. Y en ese momento, Marcos y Raúl salieron del coche. Rubén los vio y lo comprendió todo. «¿Fueron ustedes?». Raúl sonrió con satisfacción. «No, fuiste tú. Hiciste todo lo necesario para llegar hasta aquí». Marcos no dijo nada. Solo observó al hombre que había destruido tantas vidas por su propio beneficio, y que ahora estaba en el fondo del abismo. 10 minutos después, llegaron los autos de la policía. Rubén intentó correr. Intentó escapar como lo había hecho tantas veces antes. Pero no había salida. Lo derribaron en segundos y lo esposaron. «Esto es un error. Yo puedo arreglarlo. Mis abogados». Pero nadie lo escuchaba. Su vida de lujos y engaños había terminado. Ahora solo le quedaba una cosa, pagar por todo lo que había hecho. A la mañana siguiente, Marcos despertó con una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No más traiciones. No más juegos. No más manipulaciones. Todo había terminado. Se levantó, tomó un café, disfrutando del silencio. El pasado ya no lo retenía. Más tarde, Raúl lo llamó. «¿Celebramos con una copa?». «Hay que brindar por nuestro éxito». Marcos sonrió. «Gracias, pero prefiero empezar mi nueva vida sin más aventuras como esta». Raúl soltó una carcajada. «Buena elección, soldado. Pero si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Marcos colgó, se subió a su coche y respiró hondo antes de arrancar. Esta vez, sin cargas. Sin cadenas. El juego había terminado. Y él había ganado.